La luz que resplandece, basado en este pasaje de Isaías capítulo 9, los versículos 1 al 7. Me asombra la exactitud de las escrituras. Míralo en este texto. Isaías profetizó entre el siglo VIII y el siglo VII antes de Cristo en Judá. Su ministerio, que fue extenso, alrededor de 58 años, abarcó los reinados de Usías. Ahí lo encuentra en Isaías capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en el templo y sus faldas se llenaban el templo. Ahí está la visión del llamamiento de Isaías. Tiempo del rey Usías. En tiempo de Jotam, tiempos de Acaz, de Ezequías y de Manasés. Y terminó con el martirio de Isaías bajo el reinado de este rey Manasés, que fue un rey muy mal. Como el tiempo del ministerio de Isaías comenzó con la muerte del rey Usías, es muy probable que esta profecía particular fuera dicha en tiempo de Jotam, de su hijo. Pero mira aquí el versículo, piensa, o sea, estamos entre 800 y 700 años antes de Cristo. Y el profeta está diciendo que en esta región del norte, tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, eran las tribus que les tocó territorio al norte. En ese territorio dice que al fin llenará de gloria el camino del mar. Palestina es cruzada por dos caminos, el camino del mar y el camino real. El camino real va entre el desierto y la montaña de la costa, digámoslo así. Y el camino del mar va por el lado del mar. Pero dice, por el camino del mar se llenará de gloria. Dice, de aquel lado del Jordán, otra vez, de ese lado del Jordán. ¿Sí? Porque el Jordán que desciende desde el mar de Galilea y llega hasta el mar muerto, divide Palestina en dos. Bueno, de ese lado del mar, dice, en Galilea de los gentiles, o sea, no te vayas al sur, allá en el norte. 700, 800 años antes que ocurriera esto. Está profetizando Isaías que ese va a ser un lugar donde la gloria del Señor se iba a desplegar. Dice que en el reinado de Jotam las cosas iban aparentemente bien. Aparentemente las cosas iban bien en Israel. ¿Por qué? Porque la economía iba bien. La economía iba bien, las fronteras estaban seguras. Pero negros nubarrones se cernían sobre el joven rey y su reino. Su padre, querido y apreciado por el pueblo, había sido herido por Dios con lepra debido a que quiso usurpar el ministerio sacerdotal. Lo encuentras ahí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 26. Fue un rey que más de 50 años reinó. Fue un rey bueno, pero al último su corazón se desvió, se llenó de orgullo. Y él quiso hacer algo que Dios no lo había llamado a hacer. Él quiso ofrecer sacrificio. Y por esa razón Dios lo hirió con lepra. Pensemos en esto. Tenemos un gobernante querido, un gobernante que ha hecho bien, un gobernante que era un ingeniero. Hasta el día de hoy se han descubierto acueductos por donde que hizo Usías, por donde se trae el mar hacia la ciudad, perdón, el agua hacia la ciudad. Cosas increíbles para la época. Pero él la hizo maquinarias de guerra, edificó ciudades, fue un rey muy querido. Pero de repente, él es herido con lepra.
con todo lo que significaba la lepra entonces y aún ahora. Entonces este había sido herido por Dios. Esto, por supuesto, caló hondo en el pueblo, pero también caló hondo en el corazón del joven rey. Y él dejó de ir a adorar al templo. Tal vez en su juventud él pensó, esto es culpa de los sacerdotes, porque los sacerdotes se lo pusieron. Le dijeron, no te corresponde, rey Usías, hacer esto. Te será malo para ti. Entonces, Jotam puede haber pensado, los sacerdotes tienen la culpa. Él no iba a adorar al templo. Lo dice el segundo libro de Reyes, capítulo 27, versículo 2. Mientras el pueblo, que también abandonó la adoración verdadera, ¿y qué es lo que ocurre cuando abandonamos la adoración verdadera? Nos volvemos a los ídolos. Porque nosotros, dice la Escritura, que estamos hechos para adorar. Y si no adoramos al Dios verdadero, vamos a adorar lo que no es Dios. Comenzó a corromperse el pueblo. Jotam murió. El reino ya estaba maduro en la idolatría cuando Jotam murió. El rey ahora que vino se llamaba Acaz, un rey que se entregó a la más grasa y abominable idolatría. ¿Qué hizo él? Cerró las puertas de la casa de Jehová. Usías quiso hacer lo que no debía. Jotam dejó de ir. Y su hijo, Acaz, cerró las puertas. Lo encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 24. Y con él, con Acaz, todo el pueblo se entregó a la idolatría. Tenían bienestar económico, estaban bien. Y también tenían paz en sus ciudades. No necesitaban a Dios en sus vidas. ¿Te suena conocido? Cuánto sufrimiento aquí para los piadosos. La tierra se había cubierto de un manto espeso de tinieblas y oscuridad. Los piadosos eran perseguidos y los hacedores de maldad no solo estaban en el poder, sino que gozaban del beneplácito de la mayoría, complaciente con la maldad y la vileza. Eran tiempos de angustia semejantes a los que vivió Lot, según nos dice el segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículos 28, dice que abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Cuántos hoy, víctimas de injusticia, o viendo y sintiendo la injusticia que se comete con sus hermanos, no claman y gimen y lloran, no afligen sus almas por las vilezas que se cometen? A veces, hermano, ¿no te entra como una especie de desesperación? ¿Cómo pueden ser tan malos? Pregunta Jesús en Lucas 18:7. ¿Y acaso, dice, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? El sufrimiento, lo sabemos por experiencia propia, el sufrimiento nos hace muchas veces doblar la rodilla. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La oscuridad no es para siempre. Y esto es lo que nos recuerda Navidad, que la luz resplandece en las tinieblas. Navidad con sus luces titilantes y sus estrellas brillantes nos recuerda que no somos de las tinieblas.
Mire, esto es algo que hacemos todos los días, pero lo cotidiano pronto pierde lo asombroso. No nos asombramos que al entrar en una habitación oscura necesitamos y encendemos la luz. A nadie le asombra, lo más natural, le tiramos la mano, encendemos el interruptor, ¡pum!, se hizo la luz. No nos asombra eso. Pero a alguien que no tiene idea de electricidad sí le va a asombrar. Uno de mis hijos todavía no hablaba, pero al ver la cantidad de luces de Navidad por doquier, él las señalaba con su dedito. Recuerdo, él iba y hacía así. ¡Luz! ¡Luz! Todo lado. Estaba asombrado con la luz. Instintivamente señalamos y miramos la luz. Es tanto lo que perdemos cuando estamos a oscuras. El mundo en el que estamos es un lugar oscuro. Necesitamos la luz para ver la realidad, para evitar el peligro, para encontrar el camino y gozarnos en la belleza. Mateo cita en nuestro texto cuando escribe en el capítulo 4, versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Esto requiere una breve explicación de contexto. En el sur estaba Judá, en el sur estaba el templo, en el templo ministraban los sacerdotes. Ahí era lo más encumbrado de la teología. En el norte se había mezclado con paganos. Ahí estaba Decápolis, 10 ciudades griegas. Ahí encontramos el caso donde había un hombre que estaba paciendo un hato de cerdos. ¿Cómo es que un hombre estaba haciendo un hato de cerdo si el cerdo es un animal inmundo para el judío? Bueno, se habían mezclado con los paganos. El norte era un lugar despreciable. Era un lugar que allá, recuerda uno de los discípulos cuando dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Esa es la idea que hay detrás. Pero el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, nos dice quién es esa luz. En el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué significa que el mundo está en tinieblas? ¿Que los hombres viven en oscuridad? La Biblia nos habla de la oscuridad como sinónimo tanto de maldad como de ignorancia. ¿Es necesario convencernos de la maldad en el mundo? Violencia, injusticia, prevaricación, corrupción, crimen, sufrimiento, familias destrozadas, hijos abandonados a su suerte, mujeres acarreadas como ganado tras filosofías destructivas, abusos de poder y un largo etcétera. A la maldad se suma la ignorancia. Nadie sabe a ciencia cierta cómo enfrentar el sufrimiento y el mal. Muchos de los remedios propuestos y aplicados han resultado más destructivos y dañinos que las enfermedades que decían enfrentar. Con esos remedios, por favor, déjenme enfermo, parecen decir los que están sufriendo. Nuestro texto dice en el versículo 2, vamos a Isaías, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué el pueblo necesitaba gran luz o luz resplandeciente? Bueno, los últimos versículos del capítulo 8 nos dan la clave de Isaías. Los versículos 19 y 20 nos dicen que el pueblo no acudía a Dios por respuesta. Ellos iban a consultar a encantadores y adivinos, a magos y agoreros.
Camina hoy por el centro de la ciudad durante el día y cuenta cuántos de estos charlatanes encuentras en 5 minutos de caminata. Recibe los panfletos que se te ofrecen en la calle. El 90% de ellos son de supuestos médiums o sanadores. Revisa las páginas de los periódicos y revistas y verás cómo ofrecen sus supercherías, velas, imágenes, ídolos orientales y gatos pulguientos para la suerte, inciensos, imanes, flores, plantas, herraduras. Todo sirve para espantar el mal. El diablo se ríe a mandíbula batiente. No hay mucha diferencia con los tiempos de los profetas, ¿verdad? En el caso de Israel, ellos dejaron de servir al Dios verdadero. Isaías capítulo 2, versículo 6 nos recuerda, ciertamente tú has dejado a tu pueblo, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros. En el caso nuestro, nuestros pueblos nunca han servido al Dios verdadero. Como sea, la realidad se impone y no es buena. Los pueblos, como antaño Israel, están sumidos en la oscuridad. Al no considerar Israel al Dios vivo y volverse a las fábulas, no cosecharán ellos la abundancia que esperan y renegarán de Dios, versículo 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Ante la calamidad, en vez de arrepentirse, se llenan de soberbia y maldicen a Dios. Hermano, esa no es hora de volverse a Dios. Si las cosas van mal por nuestro propio pecado, no es hora que nos volvamos a Dios. Qué necio es este pobre mundo caído. No, ellos en la aflicción, en el dolor, no se volverán a Dios. Lo que estuvimos viendo hoy día en la mañana. Es necesaria la obra del Espíritu de Dios en los corazones para que se vuelvan al Dios vivo. Ellos no se volverán a Dios antes, lo culparán a Él por cosechar el dolor que han sembrado. Apocalipsis 9:20 y 16:11 son paralelos en cuanto a que los hombres no dejan la maldad y no se arrepienten de sus obras. Isaías 8:22 nos muestra lo mismo. En vez de volverse a Dios, ellos buscan solucionar sus problemas buscando en la tierra, en sus agoreros y adivinos, en sus técnicos, en sus expertos, en sus místicos. Dice Isaías, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Verdaderamente, los hombres merecen el manto de oscuridad que les cubre, que les nubla el entendimiento y la razón, porque no es que no sepan que están en problemas, no es que no se dan cuenta que están a oscuras, solo es que insisten en salir de esa oscuridad por sus propios medios, aunque ya han fracasado haciendo lo mismo. La tecnología no puede ayudarnos. Recuerda Hiroshima y Nagasaki. El Estado tampoco puede ayudarnos. Recordemos el régimen de Hitler o el colapso de la Unión Soviética. Tampoco el mercado puede ayudarnos. Puede traer un poco de bienestar y prosperidad, pero es inútil frente a la avidez, la rapiña y la corrupción, tanto de gobernantes como de gobernados. En conclusión, lo que la Biblia y la historia nos dice es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero la Biblia también nos dice
que hay esperanza. Y esa esperanza es el mensaje de la Navidad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Versículo 2. Pero esta luz no viene de la tierra. De la tierra, como dice Isaías 8:22, solo sale tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. No, hermanos, esta luz viene desde afuera de este mundo caído. Jesús es la luz del mundo y Él ha venido a salvarnos. Dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y otra vez en Juan 12:46, escucha al Señor afirmar, yo, dice Él, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La luz es más que mera iluminación. Nuestro mundo no sería el mismo sin la luz. La vida no es posible sin la luz. También es necesaria la luz para ver de verdad. Y es con la luz que se nos revela la belleza. Tal como sin el sol todo muere, así también la vida de los hombres depende de Dios. Él es la razón por la que los hombres están muertos. No tienen vida porque no tienen a Dios en sus vidas. Ellos están sin Dios y sin esperanza porque rechazan a Dios. También necesitamos la luz para ver la verdad. A oscura tropezamos, caemos y nos lastimamos. ¿Y quién es la verdad sino Jesús? Sin Jesús no conocemos la verdad y vivimos en la mentira. Apartados a Dios de nuestras vidas, aún nuestras capacidades cognitivas se corrompen. Ve, por ejemplo, Romanos capítulo 1, los versículos 18 y siguientes. Ahí está la corrupción de la mente del hombre. Necesitamos a Dios para razonar correctamente. Por último, la luz nos es necesaria para apreciar la belleza. A oscuras, todos los gatos son negros, dice el dicho popular. Pero con la luz descubrimos que no es así. No todos los gatos son negros. Una habitación a oscuras no nos dice nada, pero encendida la luz podemos ver la belleza de los cuadros que adornan las paredes de esa habitación. Podemos admirar los trazos, los colores y tratar de leer la intención del artista que los pintó. Algunas de estas pinturas nos transmitirán la alegría del pintor en el momento en que hizo esa obra. Todo gozo verdadero procede de Dios, pues Él es la luz y la belleza absoluta. Entonces, la búsqueda de la vida buena, la verdad y la belleza en realidad es la búsqueda de Dios. ¿Y dónde la encontraremos si no es en Él? ¿Dónde buscamos estas cosas? ¿Miramos a la tierra como en Isaías 8 o miramos a lo alto como en el Salmo 121? Si miramos a la tierra, ¿qué es lo que hay? Tribulación, oscuridad, angustia, dolor, aflicción. Eso hay en la tierra. Pero el salmista nos enseña en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, allá a lo alto. ¿De dónde viene mi socorro? Ah, hermanos, la Navidad nos hace alzar los ojos. Por un día nuestros pensamientos viajan a Belén y anhelamos las bendiciones que emanaron de allí. Paz, gozo y libertad. Pero, ¿qué es esta gran luz? ¿Cuál es la luz que resplandeció sobre ellos? Nuestro texto nos responde el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño nos es nacido. Es así.
¿Nació este niño singular? La Biblia dice que sí. La historia lo corrobora. Pero si eso fuera todo, es algo ajeno todavía a nosotros. ¿Qué tenemos que ver con ese niño? ¿Qué contacto hay con el que es la luz del mundo? Sí, este niño nació. Y como dice el himno, el mundo perdido en pecado se vio. Jesús es la luz del mundo, mas en las tinieblas la gloria brilló. Jesús es la luz del mundo y es una bendición para el hombre, pero solo si se lo recibe. Si le rechazas, no hay Navidad para ti. Juan 1, versículos 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, querido hermano, ¿es tu corazón un lugar para Cristo? ¿Ha nacido Él en tu corazón? Ah, amigo mío, canta y clama. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Hijo nos es dado, dice nuestro texto. Oh, hermanos, qué don maravilloso. ¿Acaso lo merecíamos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha dado a su Hijo unigénito, lo más precioso, santo, sublime y excelso del universo todo, nos ha sido dado. Dios se dio a nosotros en la persona de Jesucristo. Ahora te pregunto, ¿qué harás con él? ¿Rechazarás el don excelso del cielo? ¿Acaso te atreverás a decir, yo no lo necesito? Mira, te ha sido dado. Por lo tanto, tendrás que dar cuenta de lo que has hecho con este don de amor para ti. No puedo imaginar el dolor y la confusión perpetua de aquellos que menosprecian lo más valioso, porque no ha sido dado. Por lo tanto, vamos un día a comparecer en la presencia del Señor y vamos a dar cuenta acerca de qué hemos hecho con aquello que Él nos ha dado. Y no es cualquier cosa, es lo más sublime y excelso del universo. Hermanos, la confusión, el dolor de aquellos que en ese momento tendrán que admitir que rechazaron este don de Dios. Pero qué gozo perdurable y eterno de aquellos que hacen de este don algo suyo. Decimos con las Escrituras que este es Emmanuel, Dios con nosotros, que este niño nacido, que este hijo dado es Dios. Lo dicen claramente los títulos que ostenta y exhibe. Versículo 6, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay dos maneras en que la religiosidad popular nos presenta a Jesús. En una, es un bebé indefenso, dependiente de su madre, inocente e inocuo. Nadie experimenta temor delante de él. Inspira sentimientos de ternura y aunque amado, es incapaz de resolver los entresijos que hierven en el alma humana. La otra presentación popular de Jesús es el Cristo sufriente, colgado, inerme de la cruz, moribundo de agonía infinita. Él no inspira temor, inspira lástima. Pero Isaías aquí nos dice que Él es Dios fuerte, Padre eterno.
Eso no se corresponde con la religiosidad popular, pero sí se corresponde con la Biblia. Juan dice en Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Bueno, dirá, pero ese era el Cristo resucitado. Pero ocurre que en los días de su ministerio nadie lo miró con indiferencia. Los discípulos se asustaron, cayeron presa del espanto cuando lo vieron hablarle a los elementos en el mar de Galilea. ¿Recuerda en la tempestad cómo él le habla a los elementos? Y estos le obedecen, ellos se asustaron, se espantaron. Los judíos se enfurecieron al punto de querer despeñarlo porque entendieron lo que él decía. Él decía ser Dios. Y ellos entendieron esto. Leprosos y ciegos se arrodillaban ante él buscando sanidad. Y ella, la sanidad, como Tomás, se postran ante él para adorarle. Pilato no lo oyó y Herodes lo despreció. ¿De cuáles eres tú? Si este niño nacido Belén en Belén, en el cumplimiento del tiempo es Dios fuerte, ¿no debemos servirlo? Si este Hijo dado es el Padre eterno, ¿no suplicaríamos su adopción? Pues esto es precisamente lo que se presenta ante ti en Navidad. Celebramos la natividad del Hijo de Dios. Al mundo paz. Nació Jesús. ¿Ha nacido el Rey de Reyes en tu corazón? Pues si esto es así, entonces Dios es tu Padre y le sirves con gratitud y alegría y le adoras reverentemente. Pero también el texto nos dice que este niño es admirable consejero. Dime, ¿verdad que hay momentos en que no sabes qué hacer? ¿Te has encontrado en esa situación? ¿No sabes qué hacer? Cuán bueno es entonces tener un consejero admirable como Jesús, que calzó nuestros zapatos, supo de necesidades, sufrió nuestros dolores, conoce de nuestra debilidad y se acuerda que somos polvo. Con qué solicitud Él no solo nos oye, sino que nos habla también. Con cuánta ternura nos vuelve al camino y nos guía por la senda correcta. Ah, dirás, pero mi corazón está tan podrido, mi mente tan sucia, que es repulsiva a un ser santo. Pero Navidad te dice lo contrario. Él no nació en una habitación inmaculadamente limpia. No nació en un palacio, porque nuestros corazones están sucios. Pero su presencia, Él con su presencia limpia el lugar más abyecto y vil. La samaritana, la Magdalena, el paralítico y tantos otros nos testifican que Él es admirable. Hizo lo que nadie podía ni puede hacer. Pero, ¿qué digo? Mis testigos son todos los redimidos. Una multitud que nadie puede contar, hombres y mujeres perdonados y limpios por la sangre del Cordero. Tal vez tu posición es tanta que estás muerto y eres pestilencia nauseabunda, pero para ti hay esperanza, porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puede hacer contigo lo mismo que hizo con Lázaro, llamarte y darte vida. ¿No es admirable? Navidad es esperanza de nueva vida, de un nuevo comienzo. Finalmente, nuestro texto nos dice que la luz resplandeciente, este niño, es príncipe de paz. Ya conocen la historia. Nuestros primeros padres fueron creados buenos, inocentes y sin pecado. Pero ellos sucumbieron al susurro abominable del tentador, fueron engañados y desobedecieron. Y las pérdidas, el dolor, el sufrimiento y la enajenación perdura hasta hoy. En el huerto,
tenía íntima comunión con Dios, perfecta armonía con su compañera y con su entorno natural. Era un ser equilibrado, pero cayó, pecó, y con el pecado entró la muerte, la separación y enemistad con Dios, el conflicto permanente con quienes le rodean, la dominación y destrucción de la naturaleza, y no podía ser de otra manera, la alienación de sí mismo. Aunque a veces la busca, no consigue el equilibrio. Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 57:21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Romanos 3:12 es un lamentable resumen de nuestra condición caída. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la condición del hombre sin Dios. Pero Dios vino. La Navidad es el registro y la constancia de la venida del Príncipe de Paz. Y los santos cantan henchidos de gozo al mundo: paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. La Navidad te dice que la paz es posible, que el cese del conflicto es posible, porque el Cordero fue inmolado por nuestros pecados. La guerra terminó. Dios mismo hizo la paz y nos encargó a nosotros que repitiéramos la proclama: reconcíliate con Dios. Segundo a los Corintios capítulo 5, versículo 20 nos recuerda: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El príncipe de paz ha venido. Esa es la historia de Navidad. Por lo tanto, acepta sus condiciones, ríndele tu vida a Él, y entonces tendrás paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puedes tener paz por medio de Jesucristo. Paz contigo mismo, paz con los que te rodean, paz con Dios, perdón y vida eterna. Amén. Amén. Entonces pongámonos en pie y cantemos con gozo en nuestros corazones: Santa la noche.